Bueno, vamos a entrar entonces en este tema. Usualmente cuando llega el día de resurrección yo comparto un mensaje sobre resurrección y quiero recordar algunas cosas que prediqué el año pasado. Hoy voy a volver a hablar de esas 9 razones por las cuales creo en la resurrección, pero he añadido algunas cosas que quiero compartir con todos porque creo que son muy importantes. Quisiera empezar diciendo que hay 4 puntos de la misión de Jesús que son muy importantes. Cuando pensamos el día de resurrección tenemos que pensar en la persona de Jesús. Por supuesto, en toda la obra de Jesús en la tierra estaba involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo sabéis, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban todo el tiempo involucrados. Lo vemos en varias escenas, en varios pasajes. Uno de ellos es cuando Jesús va a ser bautizado allí en el río Jordán, que se manifiesta el Padre. ¿Os acordáis que dice una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Y después de que él fue bautizado dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Allí vemos a la Trinidad, pero la Trinidad no estaba solamente el día del bautismo. La Trinidad estaba involucrada en todo el proceso de lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Sin embargo, vamos a hablar del Señor Jesús, ¿verdad? Que es la misión que le fue encomendada del cielo. Porque Jesús era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Jesús era Dios antes de haber venido a la tierra, era el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, era Señor de todas las cosas. Él no necesitaba demostrar nada. Sin embargo, por amor a nosotros, toma la decisión, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como nos dice Isaías, de a quién iré y a quién enviaré por nosotros. Y dije, heme aquí. Y es un mensaje profético que nos declara que Jesús responde a ese reclamo o a ese llamado del Padre: ¿a quién enviaré y a quién irá? Y Jesús responde: heme aquí, envíame a mí. Jesús dice: aquí estoy, Padre, envíame. Y Él viene a hacer esta misión entre nosotros de ser semejante a uno de nosotros. Te voy a decir 4 cosas de la misión de Jesús que son extraordinarias. Primero, te las voy a mencionar antes de decírtelas. Jesús fue extraordinario en su nacimiento. Jesús fue extraordinario en su vida. Jesús fue extraordinario en su muerte. Y Jesús fue extraordinario en su resurrección. Vamos a repetirlas. Jesús fue extraordinario primero en su nacimiento. Segundo, Jesús fue extraordinario en su vida. Tercero, Jesús fue extraordinario en su muerte. Y cuarto, Jesús fue extraordinario en su resurrección. Aleluya. Hay días como hoy de resurrección que quisiera a veces que ni se predicara, solamente que estuviéramos celebrando y celebrando y celebrando y celebrando. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, el Dios en el que creemos está hoy sentado en el trono, es inmutable. Las circunstancias van a cambiar, pero el Señor sigue estando con nosotros. 4 cosas extraordinarias de Jesús. Pensemos en su nacimiento. Su nacimiento fue extraordinario y lo recordamos en las fechas de Navidad porque Jesús dejó la eternidad para ser el más humilde de los reyes naciendo en un pesebre. Jesús deja la eternidad. Jesús, quien no estaba limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Debes entender esto: nosotros somos seres limitados por tiempo y espacio, ¿verdad? No puedo estar en 2 partes del planeta al mismo tiempo. Y por tiempo porque tengo una vida donde voy envejeciendo y se va a acabar. Somos limitados por el tiempo y por el espacio. Jesús no estaba limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Sin embargo, Él toma la decisión de hacerse semejante a uno de nosotros. Y al nacer, no solamente es humilde al nacer en un lugar pobre, en un pesebre, en un establo, sino que es humilde en renunciar a esa eternidad que Él tiene para limitarse en tiempo y espacio. Ese es un sacrificio tremendo. Es extraordinaria la obra de Jesús en su nacimiento, porque si lo piensas bien, si te sientas a meditar sobre ello, realmente es algo que te dejaría con la boca abierta y pensando: wow, cuánto me ha amado. Porque no podemos pensar en las 4 fases de la misión de Jesús sin pensar en cuánto me ha amado. Cuánto me ha amado. Él no tenía que hacerlo. Lo hizo porque fue una imposición de amor,
porque fue un proyecto de amor que nace en el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Lo sabéis? Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su nacimiento es extraordinario, extraordinario, que siendo el más grande de los grandes toma la decisión de rendirse a nacer en el estado más humilde posible. Es increíble. Yo podría quedarme aquí hablando solamente de esto, pero si lo piensas que el eterno se limita en tiempo y espacio, pero a la vez en manifestarnos la humildad, su verdadera esencia, la esencia de Dios mismo. Al estar allí en ese pesebre, siendo el rey, decide en humildad humillarse como el más humilde de los pastores de ovejas. Segunda cosa, Él es extraordinario en su vida. Jesús fue extraordinario en su vida. Jesús, desde que nació hasta que murió cuando tenía 33 años, vivió una vida perfecta y sin pecado. No cometió ni un solo pecado. Se guardó en pureza total. Guardó y tomó la decisión de ser el Cordero de Dios perfecto. ¿Sabes? Si Jesús hubiera pecado, aunque fuera una sola vez, Jesús no hubiera podido ser el sacrificio perfecto de Dios para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Jesús tenía que vivir en perfección de santidad, porque era la única manera de poder entregarse como el sacrificio de Dios por nosotros. ¿Lo sabías? O sea que como un acto de amor, Él se levantó cada día de su cama y vivió cada día de su vida en la tierra en pureza total, primero por amor a su Padre Celestial, pero segundo por amor a nosotros. Y tomó la decisión de vivir una vida perfecta, siendo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Él sentía y vivió todas las cosas como nosotros, pero sin pecar. Nosotros no sabemos qué se siente eso, ¿no? Porque yo creo que desde que nos levantamos surgen pasiones, emociones, pensamientos, porque podemos pecar no solo con los actos, sino con la mente, ¿verdad? Dios ve los pensamientos. Dios no solamente mira las acciones. De hecho, Jesús nos enseña que Dios juzga las intenciones del corazón. Dios no mira solamente, o sea, ¿te imaginas el grado de consagración y santificación del Señor, que se guardó en sus pensamientos, en sus emociones, en su corazón, en sus actos, en todo, para vivir en pureza y en perfección total? Porque Él se limitó para ser como uno de nosotros. Extraordinario en su vida, no pecó ni una sola vez. Cuando decimos que Jesús no peca, no quiere decir que Dios no tiene carácter. Dios no es claro, firme, determinado. No hay que confundir la determinación del carácter de Dios con que Dios, al no pecar, es como si no tuviera carácter. No sé si logro transmitir este pensamiento, ¿no? Pero a veces pensamos que para no pecar es una persona que se deja que le hagan de todo. Y no creo que cuando Jesús dice que pongamos la otra mejilla se refiera a que dejamos que nos hagan de todo. No es eso lo que Él está tratando de enseñarnos. Porque lo que está tratando de enseñarnos es: hay que tener carácter, y hay que saber cuándo hay que poner la mejilla, y hay que saber cuándo hay que plantar cara también, en santidad, sin renunciar a tus principios, a tus valores. Por eso Jesús encontró la fórmula perfecta, el equilibrio perfecto entre todas las cosas. Qué hermoso es el Señor, extraordinario en su vida. Alguien puede decir: gracias, Señor, por haber dado tu vida, sacrificado tu vida. Él invirtió su vida. ¿Cuántos en su vida no dicen: mi vida es mía, es para mí, para lo que yo quiera? ¿Por qué yo tengo que vivir para otros? ¿Por qué yo tengo que hacer cosas para sacrificarme por otros? No. ¿Han escuchado a gente que dice: o yo ya me sacrifiqué mucho, ahora solo voy a pensar en mí? Jesús no hizo eso nunca. Desde que nació hasta que murió, solamente pensó en dar gloria y honra al Padre y en
el amor que tenía por ti y por mí. Yo recuerdo el día que encontré a Jesús y solamente pensaba en el amor que pensaba. Él tiene ese amor por mí, si yo no soy nadie. Y pensaba, wow, y Dios me ama. Quebrantaba mi corazón de amor al pensar cuán grande había sido ese depósito de Dios, pensando en una persona tan insignificante como era yo. Tercera cosa, fue extraordinario en su muerte, porque Él era el Cordero de Dios que se entregaba como sacrificio en expiación para limpiarnos de todos nuestros pecados. Jesús, ¿qué era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio de lejos. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús moría en la cruz, como nos enseña el Antiguo Testamento, era necesario el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. La sangre representa la vida. Por eso cuando alguien, en este caso, muere, podría morir escasamente por sus propios pecados, como sacrificio por sus propios pecados. En el Antiguo Testamento el Señor les dio todo el sistema de sacrificios para que ellos sacrificaran animales, y al derramar la sangre, esos animales eran sustitutos nuestros de la persona que llevaba el animal. Y aunque el que había cometido el pecado era yo, el animal inocente que no tenía la culpa de nada era sustituto. Y él, que era inocente, con su sangre, su perfección, porque Dios demandaba un animal que fuera perfecto, sin defecto, sin mancha, de un año, y ese animal era sacrificado y se derramaba la sangre en el altar, y esa sangre cubría temporalmente un perdón provisional. ¿Alguna vez alguien ha tenido un documento provisional? ¿Un carnet provisional? Y sabe que no le dura para siempre. Si quiere jugársela y pensar que es para toda la vida, un día lo paran en el coche o lo que sea y le dicen, ¿y su carnet? No, pues eso está caducado hace 10 años. Entonces el sacrificio del Antiguo Testamento era provisional, esperando a que llegara el verdadero sacrificio perfecto de Dios, que era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que no podemos hoy celebrar la resurrección sin entender todas las conexiones que había del nacimiento, la vida, la muerte, porque en la muerte Jesús tenía que haber sido perfecto, santo. Él muere en el estado de perfección. El año del Cordero está representado en los 33 años de Jesús. Su perfección como hombre se consideraba que era el momento de madurez plena de un hombre cuando llegaba allí a esta etapa de la vida. Jesús inicia su ministerio a los 30 y muere a los 33, estando en el mejor momento de la vida. Algunos, como yo, decimos, ojalá pudiera tener la madurez y todo lo que he aprendido ahora a mis 50 y casi 53, que ya llegarán, pero tuviera el vigor de los 30. No quisiera volver a los 20, los 30 me gustan. Porque en la Biblia sí nos muestran que los 30 es una edad donde una persona no solamente tiene la fuerza de la juventud, pero tiene como ese asentamiento, esa madurez para poder como todavía saber emprender lo mejor. Está en el mejor momento de su vida. Jesús era el Cordero que venía a expiar, a limpiar, pero ya no provisionalmente, sino para siempre, los pecados de la humanidad, los pecados de todos nosotros. Solamente Jesús podía morir por la humanidad entera, aunque hay que entender que el sacrificio de Jesús, a pesar de que está hecho por la humanidad entera, no se hace efectivo en la humanidad entera, sino solamente en aquellos de la humanidad que decidan creer en Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1 dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de un ser humano, sino de Dios. Ya no está hablando del nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual.
Cuando alguien cree en Cristo, es perdonado de todos sus pecados porque acepta el sacrificio de Jesús sustitutivo, ha muerto en tu lugar, y decides que eso no es religión para ti, decides que es un intercambio donde le entregas todos tus pecados y decides nacer a una vida nueva, a una experiencia nueva de vida, donde a partir de ahora vas a vivir solo para Él, solo para Él. Yo hice esa decisión a los 15 años, solo para Él. Solo para Él. Tanto que le dije a mi familia, no voy a ir más a la universidad. Dije, no, Señor, es que yo solo quiero vivir para Él. Yo me identifico como aquel hombre cuando fue liberado de esa legión de demonios, el endemoniado gadareno, y cuando fue liberado decía, Señor, déjame seguirte, ya no me importa nada más, no quiero nada más. Cuando alguien se encuentra con el Cordero, recibe el perdón del Cordero y hay esa sustitución, esa persona no quiere nada más. Es como si la vida pasara, ya no importa nada más. Jesús lo expresó de otra manera y dijo que es como aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo y va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno y poder tener el tesoro. Todo lo que antes era su tesoro, pues todo aquello por lo que ahorró ya no importaba, porque había encontrado el gran tesoro. Y ese tesoro es el Señor. Ese tesoro es esa salvación que solo Jesús puede ofrecer. Pero hoy llegamos a la resurrección, porque Jesús es extraordinario en su resurrección. Y Él es extraordinario en su resurrección, porque con su resurrección Él proclama su victoria. Me gustaría que digas conmigo la palabra victoria. Sí, porque resurrección es sinónimo de victoria. Y yo no sé qué piensas tú de victoria, pero la victoria es cuando uno ha ganado realmente un partido decisivo, cuando uno gana una final. Ahora viene a mi mente cuando España ganó la final del mundial. No sé cuántos se acuerdan del gol de Iniesta y cómo llorábamos y celebrábamos el gol in extremis que metió allí, como era una gran victoria. Los romanos, cuando ganaban victorias, una de las cosas que hacían era que volvían y hacían una entrada triunfal a la ciudad de romanos y traían atados tras los carros de ellos a todos los que habían esclavizado, a todos los que habían conquistado, los traían detrás como si fueran el trofeo de la victoria de haber ganado. Y era la señal. Si volvían solo el ejército, sin esa cola, esa estela que quedaba detrás demostrando su victoria, todos sabían que no había habido victoria. Tiene que haber una señal que muestra que realmente hubo victoria. Si Jesús solo hubiera muerto en la cruz y lo hubieran enterrado, hubiéramos quedado con esa sensación: sí, el Señor venció la muerte, sí, el Señor venció el pecado, perdón, el Señor ha vencido los pecados, el Señor me ha perdonado mis pecados. Pero bueno, ¿verdad que si se hubiera quedado muerto, no sé, esa sensación de victoria hubiera quedado como inconclusa? Pero el Señor Jesús resucitó y esa resurrección proclama la victoria, y además otra palabra muy importante, la efectividad de su sacrificio. Efectividad es muy importante, porque si Jesús no hubiera resucitado, no había señal visible de que realmente había sido efectiva su muerte. En otras palabras, no había señal visible de que Él era verdaderamente el Cordero de Dios, capaz de quitar el pecado no de un ser humano, sino del mundo entero. Si no hubiera resucitado, vuelvo a decir, como dice Pablo, vana sería nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero como Él ha resucitado, hoy proclamamos que victoria, porque la resurrección es señal de victoria, porque Jesús exhibió a todos sus enemigos. ¿Se acuerdan lo que dice Colosenses? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo que está usando es la ilustración que yo les he dicho de lo que hacían los romanos al traer a todos sus enemigos y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en la cruz. Esos enemigos que Jesús venció, obviamente primero son nuestros pecados,
Segundo, la cosa que Jesús venció fue la muerte. Y tercero, venció a todos sus enemigos espirituales. Satanás y todas sus huestes quedaron expuestas ante la victoria de Cristo, no solo en la cruz, porque cuando Él muere en la cruz hay tinieblas sobre toda la tierra, porque la oscuridad piensa que ha ganado la batalla, porque el pecado nuestro, toda la maldad nuestra cae sobre Jesús y parece que hay una victoria parcial. Es parte del camino hacia la victoria, pero tenía que haber ese gol in extremis, que es la resurrección. Ese momento donde Él se levanta y dice: verdaderamente ha vencido el Señor. Su resurrección es la confirmación de que Jesús sí era el Hijo de Dios que había venido al mundo para salvarnos y que en efecto lo había conseguido al triunfar sobre la muerte. Aleluya, aleluya. Yo no sé qué más habría que decir para tratar de convencer a alguien y que pueda entender el amor de Dios, que pueda entender la necesidad del arrepentimiento de los pecados, que pueda entender que Jesús sí ha vencido y que merece la pena que le entreguemos todo, toda nuestra vida, toda nuestra confianza, todos nuestros proyectos de vida, todas nuestras emociones, todas nuestras frustraciones, fracasos. Eso fue lo que hice el día de mi conversión. Le entregué el paquete entero de quién era yo. Aquí yo creo que eso era como pérdida, ¿no? Era un intercambio. Yo recibía salvación, eternidad, perdón, gracia, amor. Aquí tenemos un curso que se llama Verdades Claves, donde aprendes todo lo que recibiste cuando conoces a Cristo, ¿no? Y recibí un montón de cosas. ¿Qué le entregué yo al Señor? Una vida estropeada, arruinada, que parecía que no valía para mucho, lleno de frustraciones, fracasos, temores, incredulidad, pecados. No valía mucho a los ojos de los hombres, pero Jesús coge las cosas y las saca y las pone. Me encantó a mi hija proclamando aquí al final del tiempo de oración cómo cambió la historia de mi vida, cambió la historia de mi esposa, cambió la historia de nuestra familia. Y pensaba mientras ella hablaba todavía, dije: Laura pudo haber nacido en Colombia, Laura pudo haber nacido en una familia en la que ninguno de los otros hubiéramos realmente encontrado a Cristo. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué muchacha hubiera sido? Puede ser que hubiera sido una chica rebelde, llena de conflictos, de frustraciones, en cambio de ser una joven de Dios, una mujer con visión, con enfoques, con proyectos, y todo porque respondemos al llamamiento que Jesús nos hace. El resucitado, si Él estuviera muerto, no hay nada que decir, no hay nada que hacer, pero Él ha resucitado, y como Él ha resucitado, hoy podemos proclamar esta victoria. Voy a hablarles rápidamente, más que hablarles de las 9 razones, si alcanzamos, por las cuales creemos en la resurrección. Más que predicarles, quiero que leamos muchas escrituras en este ratito que queda. ¿Les parece? Entonces están muy atentos porque saldrán en pantalla esas escrituras. Primero vamos a decir que la primera razón por la cual creemos en la resurrección es porque fue profetizada por todos los profetas, pero en particular por varios profetas, pero en particular por Isaías, que lo profetizó alrededor de 730 antes de Cristo, es la fecha de Isaías. Isaías, el profeta, proclama todo lo que sería la obra de Cristo, incluyendo su resurrección, y lo proclama en Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Vamos a leerlo, vais a seguir la lectura, yo voy a hacer la lectura. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando ahora de la persona de Jesucristo. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. ¿Os acordáis cómo fue desfigurado cuando lo torturaron, cuando lo azotaron? No hay parecer en él quiere decir, ya no era bonito, ya no era guapo. Se lo deformaron de la forma en la que lo maltrataron. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sanidad física. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su muerte, mas con los ricos fue en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Allí está la resurrección, verá linaje. Vivirá por largos días, la resurrección. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No les impacta esta palabra profética de Isaías? ¿Qué descripción? 730 años. ¿Usted sabe lo que son 700 años? 700 años en la historia. Devuélvase 700 años en la historia. Pues esto fue 700 años antes de que naciera Jesucristo, que fue profetizada estas palabras. Con qué detalle Dios el Padre revela cómo sería la vida, la obra, la muerte y la resurrección del Mesías, de Jesús, de su Hijo. Cómo él daría su vida por muchos, y eso es lo que le traería a él esa recompensa de ver el fruto de su obra. Y allí se nos habla de la resurrección. Verá linaje y vivirá por largos días. Y podría quedarme aquí hablando de tantos detalles increíbles que encontramos en los evangelios, luego cumplidos, detallada en pormenores de todas estas cosas mencionadas en este capítulo. Después de morir, Jesús regresaría y vería la satisfacción, el resultado de su resurrección. Jesús vendría y vería que al resucitar, ahora te ve a ti, me ve a mí. Él ve cada uno de los que han creído y han sido salvos, y él dice: está satisfecha su alma porque ha valido la pena su sacrificio. Yo entiendo que eso también implica que nuestra vida ha de vivirse para la gloria de Dios, porque eso es lo que demuestra que realmente Jesús dice: ha valido la pena, esta persona realmente ha entendido lo que he hecho por ella, esta persona realmente ha entendido que hay ese intercambio donde ahora él realmente experimenta la vida nueva de Dios, la que yo le quiero regalar, y todo en su vida va a cambiar. Encuentra una nueva vida, y cuando encuentras esa vida, Dios dice: entonces ahí sí ha valido la pena. Es lo que llamamos una buena tierra. Ha valido la pena. No es más triste que venir a la iglesia y ser mala tierra y no entender lo que Jesús realmente hizo por nosotros. Segundo, Jesús mismo predijo con frecuencia que resucitaría. Y vamos a leer un montón de escrituras, todas son importantes. Jesús, mientras estaba en la tierra en su tiempo de ministerio, continuamente estaba con sus discípulos y les decía, les recordaba que le iba a morir y que le iba a resucitar. No fue que los romanos lo crucificaron, es que él sabía de antemano su misión. Mira, vamos a leer algunas rápidamente. Dice:
Mateo 17, 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Oye, yo no sé qué escucharon ellos. Parece que ellos escucharon solamente que lo iban a matar. No escucharon lo de la resurrección. Pero al tercer día resucitará, y ellos se quedaron tristes, porque ellos pensaron: te van a matar. Y no entendían. Marcos 8, 31 y 32. Es que quiero que leas todos los pasajes para que veas. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle: Señor, no lo hagas, no vayas. Marcos 9, versículos 30 y 31 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. Vosotros los que sabéis que estoy enseñando sobre la diferencia entre discípulo y creyente. Esto no quería que todo el mundo lo supiera. ¿Quería que lo supieran quién? Sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entre otras cosas, esta frase es muy importante que la entiendas, porque hay una teoría de la muerte de Jesús, que es la teoría del desmayo, que Jesús realmente lo que perdió fue su conciencia en la cruz, que no murió, sino que se desmayó de tanto sufrimiento, perdió el conocimiento. Y entonces los romanos se confundieron y lo bajaron de la cruz y lo metieron en el sepulcro, pero él estaba vivo, solo que se había desmayado, ¿vale? Entonces luego, claro, se despertó allá, y así, sin comer, sin beber, habiendo pasado todo el sufrimiento y todo el sufrimiento de la cruz, todo el maltrato de la cruz, estando encerrado en una tumba oscura con una piedra gigante que pusieron en la puerta, que él de alguna manera empujó la puerta y salió. Y hay muchas teorías así que descabelladas, realmente pierden sentido. Aquí me interesa que viene la frase que dice: después, Jesús dice, pero después de muerto. No es un desmayo. Jesús habló todo el tiempo de que él iba a morir. Él iba a morir. Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mira, él sabía que lo iban a torturar, que le iban a escupir, que todo lo describe. Me harán esto. Qué maravilloso. No sé si logras percibir, pero cuando yo entendía estos versículos, siempre entendía que todo lo estaba haciendo Jesús por mí. Yo estaba pensando como si yo estuviera en la escena y supiera que lo están escupiendo por mí. Al que tendrían que escupir era a mí. Al que tendrían que azotar era a mí. El que tendría que haber estado en ese puesto era yo. Y sin embargo, el Señor permitió que lo azotaran, lo escupieran, lo escarnecieran, le mataran. Pero yo no hubiera podido resucitar, porque solamente Él podía morir en nuestro lugar. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que se les decía. Jesús toma a los 12 y les dice estas palabras. Sin embargo, ellos no entendían. Parece que hay la posibilidad de que uno, a pesar de ser un discípulo y de estar ahí, a veces tenga todavía la mente como
bloqueada. Y estás escuchando un mensaje como este y como que espiritualmente la mente todavía está bloqueada. Hay que desbloquearla. Hay que permitir que entre realmente el mensaje de lo que Dios quiere decirnos. Juan 2:19. Todo esto es importante. He preferido leer más la escritura que otra cosa. Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerda que la gente se indignó porque creían que él estaba hablando de destruir el templo, el edificio, y que era un orgulloso, un altivo al decir que destruir este templo que en 40 años fue edificado y yo en 3 días lo levantaré mágicamente? Y él les dice que Jesús está hablando del templo de su cuerpo, de su resurrección. Él nos dice claramente que nadie le quitó la vida, sino que Él puso su vida. Él tiene poder para ponerla y decía: tengo poder para volverla a tomar. Así que la resurrección es real. Tercera cosa, ya estamos terminando porque el tiempo se ha ido, pero es importante y hermoso que hayamos meditado en estas cosas. Yo siento que era muy importante conectar la cruz con la resurrección esta mañana. No pensar solamente en la resurrección y hablar de que Jesús está vivo. Te aseguro, Jesús está vivo más que nunca. Jesús no es religión. Jesús ha demostrado con creces a través de la historia que Él está vivo, porque Él cambia vidas. Él no ofrece religiones, Él no ofrece doctrinas y enseñanzas, Él ofrece transformaciones de vida, paquetes de transformación. Eso es lo que ofrece Jesús y lo hace con su Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él está vivo, y como está vivo nos pudo enviar al Consolador, al Espíritu Santo, por el cual hoy podemos creer en el Señor, en el Padre. Tercera cosa, entonces, Jesús murió en la cruz literalmente. Te recuerdo esto: quienes le crucificaron eran personas expertas que sabían llevar a la gente a la muerte. No eran personas que no entendían acerca de lo que era la crucifixión. La crucifixión no era algo espiritual, era una forma de tortura que ejercían los romanos para matar a los criminales. Y en este caso, totalmente por una causa injusta, Jesús termina metido entre los criminales. Incluso os acordáis que lo crucifican en medio de 2 criminales, y entre ellos discuten diciendo: oye, ¿tú por qué le dices eso al Señor? Sí, nosotros aquí estamos por una causa justa, porque nosotros hemos sido malos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Hasta los malos se daban cuenta que él había sido sin pecado, aunque no entendieran que él estaba muriendo por ellos. Aunque encontramos una conversación entre el ladrón y Jesús, y donde el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando él se arrepiente y le dice: acuérdate de mí. Me gusta pensar en que no hay fórmulas de oración para decirle: perdóname, Señor. Cada quien con sus propias palabras. Lo importante es esa entrega, esa decisión: Señor, te necesito. Esa forma de decir te necesito. Y el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Como diciendo: yo sí creo quién eres tú, aunque me arrepienta aquí en el último segundo, cuando ya he vivido toda una vida de miseria, pero acuérdate por favor de mí, perdóname. Era su forma de decir: perdóname. Esta gente sabía, la cruz siempre representaba muerte. Os recuerdo que los romanos, cuando mataban a alguien, lo mataban, y la cruz nunca bajaban a alguien de la cruz hasta que no muriera. No se le perdonaba la vida a un crucificado. Cuando los romanos condenaban a alguien a la crucifixión, lo condenaban a la muerte. No era una muerte rápida, sino era una muerte lenta, de tortura. Era una condena a muerte. Así que cuando alguien moría crucificado, no estaba esperando que en cualquier momento llegara un boletín del gobernador diciendo que ha sido perdonado en el último instante, como suelen salir en las películas americanas. Ha sido perdonado. No existía eso. Si te condenaban a la cruz, ibas a morir. Y ellos se iban a asegurar, no solamente en clavarte, sino asegurarte que no bajarías de ese madero hasta que no estuvieras muerto. De hecho, por eso al final, si veían que la cosa se demoraba mucho, les quebraban aquí los huesos para que el peso del cuerpo cayera con más presión y la muerte fuera más rápida,
para agilizar la muerte. Cuando ellos dicen esto se está demorando mucho, estos son muy resisten mucho, mira, golpe a la rodilla y la muerte, ellos tenían experiencia y sabían, la muerte se acelera. Cuando llegan a Jesús para romperle sus huesos aquí en las rodillas, descubren que él ya está muerto. De hecho, lo verifican porque es cuando le clavan la lanza. Imagínate que alguien se está haciendo el que no, yo me voy a hacer el que estoy muerto, ¿no? ¿Cierto? Y le clavan la lanza. ¿Qué hubiera pasado? Es que Jesús sí murió. Jesús sí murió, pero Jesús también resucitó. Tantas evidencias, Jesús murió y Jesús resucitó. Lucas 23, 44 al 47 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Yo me quedo con esta frase, que tal vez tú no la lees entre líneas, que es que si el centurión dice este hombre era, ¿qué significa esas palabras? Que el centurión, que era un experto, sabía que Jesús había muerto. No dijo este hombre es un hombre justo, sino este hombre era. El centurión, quien era el que estaba coordinando a todos los soldados que estaban allí, era como el que tenía la última palabra. Y es como el que certifica con arrepentimiento no solamente la muerte de Jesús ahí colgado en la cruz, sino, wow, ahora me doy cuenta de quién era este hombre. Es impresionante el Señor. Lucas 23, 33, estamos terminando, y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 19, 30 al 34. No se cansen de leer. ¿O están cansados? Porque la palabra es tan deliciosa de leer, ¿verdad? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús fue traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y como el tiempo se nos ha ido, solamente quiero terminar diciendo que ya luego lo vieron resucitado y vivo. Le enterraron en un sepulcro, y no nos da tiempo ahora porque el tiempo se ha ido, pero creo yo que el Espíritu Santo nos ha hablado muchas cosas, ¿verdad? Hoy. Y le enterraron en un sepulcro donde pusieron una piedra gigante con un sello romano que impedía que nadie pudiera tocar. El que tocara ese sello y abriera esa puerta era condenado a muerte, porque nadie podía violar un sello romano. Así que los judíos se preocuparon de que pusieran un sello en aquella piedra, y que pusieran una piedra gigante de manera que nadie pudiera entrar a ese sepulcro para robarse el cuerpo y luego decir: ah, claro, ha resucitado. Pero la verdad es que sus discípulos, decían ellos, van a tratar de robar el cuerpo después. Sin embargo, los soldados que estaban allá, y sabéis la historia, fueron sorprendidos por la explosión, porque es Dios mismo quien quita la piedra, y ellos del susto salen corriendo los soldados. Y Jesús resucita y aparece primero a las mujeres, que son las primeras que llegan allí, y es donde quiero leer este pasaje, Juan 20, versos del 1 al 3, cuando las mujeres, que fueron las primeras que le ven resucitado, tienen ese encuentro. Y dice: el primer día de la semana,
María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y sabe qué pasó? Este evangelio no nos cuenta pero ella tiene un encuentro con Jesús, el Jesús resucitado. Ellas se quedan llorando y el Señor dice: ¿por qué lloras? ¿Se acuerda que Jesús mismo se le aparece resucitado? Y estas mujeres son las primeras que ven al Cristo resucitado, tanto que van a buscar a los discípulos. Y los discípulos, ¿qué pensaron? Los discípulos de gozo saltaron, ¿verdad? Para celebrar: ¿de verdad el Señor está resucitado? Los discípulos no creyeron. Los discípulos no creyeron. ¿Sabes lo que pensaron? Estas son mujeres. Y a las mujeres las emociones las engañan. Las mujeres no tienen credibilidad. O sea, ya había machismo de aquel tiempo, ¿no? Ya había estos prejuicios hacia la mujer. En vez de haber creído en las palabras y en el testimonio de estas mujeres y haber salido de gozo corriendo para ver la tumba vacía, salieron fue en incredulidad. Pedro corrió, fue primero, llegó, entró, vio que no había nada y estaba totalmente desolado, creyendo: ¿y quién se robó el cuerpo? Fue lo que pensó, en vez de pensar: es verdad, el Señor ha resucitado como nos lo había prometido. Lo primero que se queda es triste, no sabe qué ha pasado. Y el Señor se empieza a aparecer vivo a ellos durante 40 días. Los siguientes 40 días Él aparece vivo a ellos. ¿Se acuerda? Están a veces encerrados en el aposento alto, con las puertas y las ventanas cerradas, y Jesús de repente aparece dentro de la habitación y dice: paz a vosotros. Y uno de ellos no cree, que es Tomás, porque aparece una vez cuando Él no está presente. Dice: no, yo no puedo creer. Ellos le cuentan: el Señor se nos apareció, y Tomás dice: yo no puedo creerlo. Yo hasta que no meta mis manos en la señal de los clavos y en su costado, no puedo creer. Yo estaba en otro día reunidos con Tomás presente, todas las puertas y ventanas cerradas. Me gusta que la Biblia es detallista en decir estas cosas, para asegurarnos de que habían echado llave en la casa. No fue que Jesús trepó y se coló o tenía llaves para entrar a la casa, sino que fue un acto sobrenatural, porque Jesús ya tenía su cuerpo glorificado. Así que su cuerpo glorificado, Él puede traspasar las paredes, ya no está limitado por su humanidad que tenía aquí. Y con su cuerpo glorificado Él entra y aparece en medio de ellos: pasa a vosotros. Y todos, ahora sí estaban todos felices: Maestro, has vuelto. Menos Tomás, que sí sabía. Ay, quedó en shock, quedó sorprendido cuando lo vio resucitado. Y le dice: mete tu mano aquí, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Te imaginas esa sensación de tocar? Pero sabiendo no solamente tocar algo físicamente, no solamente la impresión, sino la sensación de mi incredulidad. Jesús la vio y Él lo sabía. Por eso Él me está diciendo que meta mi dedo aquí. Y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creen sin ver. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar. Jesús está vivo hoy, te lo confirmo, te lo aseguro. Jesús está vivo hoy. Me gustaría pedirte que con tus ojos cerrados hoy puedas tener una pequeña conversación con el Jesús resucitado y puedas darle gracias por todo lo que Él hizo. Gracias por venir a nacer en el pesebre. Gracias por venir y vivir esa vida de consagración total. ¿Puedes hacerlo? Habla con Jesús.
Habla con Jesús. No dejes que la religión te bloquee. Habla con el Señor Jesús. Habla con tu Señor. Si nunca lo has conocido, si nunca has hablado con Él, si Él no es tu mejor amigo, si nunca le has pedido perdón por tus pecados, hoy, esta es la hora. Yo no te digo si has venido a la iglesia antes, yo te digo si nunca has entendido esto que hemos hablado hoy, como lo has entendido hoy, tal vez tengas que decirle: Señor, hoy por primera vez necesito acercarme a ti, reconociendo cuánto te necesito, reconociendo que necesito que me perdones de mis pecados, necesito que me salves. Hoy he entendido que tú eres el Cordero que podía, y es el único que podía quitarme todos mis pecados de mis hombros. Y los pecados incluyen también todo el dolor, el sufrimiento, la frustración, la cruz. Jesús vino para llevarse todo eso en la cruz. Claro que la vida normal es difícil, pero quiero decirte, Jesús vino para que tú nunca tengas que cargar todo eso. Él dice que su carga es ligera, que le entreguemos nuestra carga, que es difícil, que es pesada. Así que este es un buen momento para entregarle toda esa carga, porque Jesús no vino a morir en la cruz por cualquier cosa. Jesús vino precisamente para cargarlo todo, y que ninguno de nosotros tuviese que llevar estas cargas y vivir como si Él no estuviera vivo. Hoy vivimos entendiendo que Él está vivo, y si Él está vivo, todo ha cambiado, toda la historia ha cambiado, toda la realidad de nuestra vida puede ser diferente porque está vivo, porque Jesús está vivo hoy sentado a la diestra del Padre, pero también está aquí entre nosotros. Por el Espíritu Santo Él está aquí. Su Espíritu Santo le representa y está entre nosotros. Él pasea entre nosotros por el Espíritu Santo. Y damos gracias, Señor, por poder ser la iglesia, por haber sido perdonados, por haber sido cambiados, y por todo lo que has hecho y vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Porque hoy creemos que tú estás vivo y has resucitado, Señor. No solamente has hecho una obra para perdonarnos un día, sino que toda nuestra vida, cada día puede ser diferente. Cada día podemos, Señor, esperar algo mejor y mayor, porque tú estás vivo, porque tú estás obrando, y tú vas a completar la obra que has empezado en nosotros. La vas a perfeccionar, Espíritu Santo, la obra de Cristo en nosotros, hasta el día en que Él regrese, hasta el día de Jesucristo. Así te pido, Señor, que hoy avives el fuego en el corazón de los discípulos, para que cada uno pueda hoy volver a arder con gozo, con libertad, con la certeza de que su Señor está vivo y que la muerte no pudo retenerlo. En el nombre de Jesús, amén, amén.